Listo. Ok, entonces continuando con otro tipo de hemoglobinopatías, son las talasemias. Quedaría pendiente solamente las de hemoglobinas inestables, que esas las vamos a ver la próxima semana. Obviamente no va a entrar en su examen, entraría para el siguiente examen. Y yo creo que en 15 días ya iniciamos con lo que son las leucemias. ¿Ok? Estas hemoglobinopatías talasémicas involucran, les comentaba, principalmente lo que son de lesiones de los genes, ¿no? Ya sea las cadenas alfa, cadena beta, y dependiendo el número de lesiones, va a ser la gravedad del problema, ¿no? La presencia de esta patología. Algo que también cuesta mucho trabajo diferenciar entre las diferentes talasemias es que, por ejemplo, todas las talasemias menores, todas, cursan con una citometría muy similar, muy similar, y también un extendido sanguíneo también muy similar. Sin embargo, el utilizar estos dos parámetros nos puede indicar que hay una probable talasemia. No sabemos cuál, pero hay una probable talasemia. Ya con otros métodos como son corrimiento electroforético, cuantificación de hemoglobina 2, etcétera, podemos ver ya más diferir un poco, diagnosticar más acertadamente qué tipo de talasemia sea. También hay métodos moleculares, hay algunos casos en que solamente por cuestiones moleculares se puede diagnosticar o acertar realmente cuál es el gen que esté alterado, ¿no? Entonces, este síndrome de talasemia cursa tres variantes, ¿no? Independientemente del año, las tres variantes son similares, pero varían el grado de la enfermedad. En la talasemia menor generalmente hay una anemia leve o inclusive el paciente no puede que no curse con anemia, ¿eh? Ojo, puede ser muy leve o inclusive estar sin realmente un proceso anémico. Sin embargo, la morfología es ligeramente alterada. Vamos a encontrar algunas alteraciones celulares o también puede pasar que no sean tan evidentes. Pero aquí de qué va a depender, bueno, del daño, ¿no? Sin embargo, una característica importante es que los pacientes pueden cursar también con esplenomegalia. En el caso de la intermedia, que ya encontramos anemia moderada, ya hay una eritropoyesis inefectiva. La presencia de microcitosis es evidente, o sea, va a haber muchos eritrocitos bajos, que es algo que es característico de las talasemias. También en la menor puede haber una ligera microcitosis. Eh, Aquí ya hay presencia de una esplenomegalia más marcada y algo muy importante, algo muy importante que nos permite diferenciar con otras anemias, principalmente en la intermedia o la menor, que puede a veces confundirse con una anemia ferropénica de inicio, que está de reciente inicio, de reciente establecimiento, es que en el caso de las talasemias, el hierro es normal o inclusive está elevado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente como las cadenas no se sintetizan y se empiezan a degradar, pues el hierro que está en los eritrocitos pues se va a estar acumulando y aumentando, ¿no? El índice de saturación de ferritina pues va a estar también, puede estar incrementado, ¿no? Esa es una característica muy importante que nos puede orientar en el diagnóstico, ¿no? Esa sobrecarga de hierro y afortunadamente estos pacientes todavía no dependen de transfusión, todavía no tienen signos de hipoxia evidente que necesiten o requieran esa transfusión. Y el tercer estadio, que es el más grave, es obviamente la talasemia mayor, ¿no? Aquí es una anemia muy grave, vamos a ver las aberraciones eritrocitarias impresionantes que hay ahí, hay un montón de alteraciones que van a cursar. Eritropoiesis, obviamente, si la intermedia no es inefectiva, aquí pues todavía es peor, ¿no? Inclusive hay eritropoiesis extramedular, ¿no? O sea, que significa que el hígado va a empezar a producir eritrocitos también. ¿Por qué? Por esta deficiencia. Como no va a haber suficientes cadenas lobínicas, obviamente no va a haber suficiente hemoglobina, el cuerpo entra en estado de hipoxia, pues su anemia es muy grave y por lo tanto pues va a hacer que otros órganos que en algún momento producieron eritrocitos empiecen a volver a producir, ¿no? Como el caso del hígado. Acuérdense que en la etapa fetal el hígado es el productor o el órgano hematopoyético que produce los eritrocitos. Y entonces, obviamente, también la microcitosis es evidente.
Aquí ya no nomás hay esplenomegalia, aquí hay hepatoesplenomegalia, ¿no? O sea, todos estos órganos que son altamente irrigados tienen ese proceso inflamatorio y de crecimiento, ¿no? Y algo también muy severo es que empieza a haber daño a los órganos por sobrecarga de hierro, ¿sale? Y obviamente los pacientes son completamente dependientes a procesos de transfusiones. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que muchas veces, yo sé, todos los excesos son malos, ¿no? O sea, ni tanto consumir poquito hierro, por ejemplo, para evitar que nos va a originar la anemia ferropénica, pero también el excedente de hierro. Afortunadamente, una persona clínicamente sana, si nosotros tomamos grandes cantidades de hierro, no lo alcanzamos a absorber todo, solamente absorbemos lo que realmente, como dice el comercial, ¿no? Lo que el cuerpo necesita. Por ejemplo, si nosotros consumiéramos suplementos de hierro, de esos miligramos que van o de esos gramos que van, realmente la cantidad de hierro que se absorbe es alrededor de 1 gramo, 1,5, a veces máximo 2, y bueno, ya es cuando en plano hay un problema anímico ferropénico muy severo. Pero normalmente es alrededor de 1 gramo lo que absorbemos. De todos los alimentos que tienen hierro, solamente 1 gramo. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que se pierde en lo que son las sales biliares y en el urobilinógeno, que es más o menos lo que se pierde, más o menos 1 gramo, todo más estar circulando y reciclando. Y se requiere, ¿no? Sin embargo, como en este caso, el hierro no se está recirculando, bueno, se está recirculando, pero no se está utilizando para fabricación de hemoglobina y no se está eliminando precisamente vía bilirrubinas, pues va a estar acumulándose, ¿no? Y este hierro va a ocasionar daños en los tejidos, porque además el que ya está presente no se está eliminando efectivamente, más lo que consumimos, vamos a empezar a tener esta sobrecarga de hierro que va a ocasionar daño a nivel hepático, por eso está la hepatomegalia, hay daño a nivel sistémico principalmente. ¿Y cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar? Les decía, principalmente lo que hay va a ser de lesiones de genes. Nosotros sabemos que la cadena alfa hay afortunadamente hay 4 genes, tomando en cuenta los 2 alelos. En un alelo que nos da papá, van 2 genes de la cadena alfa, y en la que nos da mamá, el alelo que cromosoma que nos da mamá, pues van también 2 cadenas alfa. Y van a decir, bueno, ¿y por qué este es uno de los pocas proteínas que tiene un número importante, ¿no? Un número importante de genes, o sea, tiene un gen que está duplicado muchas veces, no va a estar de 2 veces como la mayoría de los genes. Por ejemplo, el gen de no sé, de TNF-alfa, por ejemplo, por decir ahorita que se me vino a la mente, pues solamente hay 2, uno que viene de papá, otro de mamá. El gen de la lipoproteína lipasa solamente hay 2, uno que tiene mamá y otro de papá, etcétera, ¿no? Sin embargo, este gen viene por duplicado, ¿no? Aunque hay otros genes que pueden haber hasta 2 o 3 más secuencias del mismo gen en el cromosoma. ¿Por qué creen que es importante tener tantos genes de esta cadena? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? A ver, para que despierten. ¿Quién dice yo? ¿A quién ya le despertó la ardilla? Creo que nada más están en espíritu otra vez. Bueno, creo que se siguen dormidos. Bueno, es importante esto, ¿por qué? Porque pueden garantizar que por lo menos los daños que vayan a ocurrir en este gen o que haya problemas de este gen, por si algún lado, por algún momento, alguna situación no se produce, pues garantice que por lo menos tengamos algunas copias de este gen. ¿Por qué? Porque es una de las partes estructurales más importantes para formar la hemoglobina normal, ¿no? La hemoglobina del adulto. Acuérdense que las otras cadenas como epsilon, zeta, estas se silencian cuando empieza ya la etapa fetal, que son las otras que complementarían. Si no estuvieran estos genes, pues imagínense, ¿no? Es incompatible con la vida, y ahorita vamos a ver el caso. Y bueno, en el caso de la cadena alfa, decimos son
4 copias del gen, 2 de mamá, 2 de papá. Cuando falla uno o falta uno, que es hay la de lesión de uno de estos genes, se conoce como portador silencioso. ¿Qué significa esto? Este paciente tiene solamente la deficiencia de una de las cadenas. Sin embargo, todavía es funcional, ¿no? Es funcional, sus cadenas lobínicas en los otros 3 genes cumplen con la cantidad suficiente y producen la cantidad suficiente de hemoglobina A, perdón, de la cadena globínica A, alfa, y por lo tanto, pues el paciente no tiene ningún problema, pasa prácticamente clínicamente de forma normal. De hecho, si no le hacen el estudio molecular, el paciente nunca se va a dar cuenta, ¿no? Pues se llama portador silencioso, porque solamente tiene esa alteración. ¿Cuál es el problema? Que imagínense querer en ese alelo y que además con la persona que vaya a engendrar la criatura, pues también aporte ese alelo, entonces ya empiezan a aparecer las talasemias, ¿no? Que es la talasemia alfa menor. Aquí hay pérdida de dos genes y aquí ya empiezan los problemas. Aquí ya empieza esa talasemia menor que les decía, que ya empieza a haber problemas de anemia leve, algunas alteraciones a nivel de la estructura de los eritrocitos y además puede haber presencia de esplenomegalia. ¿Cómo va a ser esa talasemia menor? Puede que falte un gen en cualquiera de los 2 cromosomas o inclusive que hay un cromosoma que está en los 2 genes, pero el otro cromosoma no tiene estas dos cadenas de genes, ¿no? Estas 2 secuencias, estos 2 loci de genes. Entonces, y la tercera, que es una talasemia grave, que es la talasemia o enfermedad de hemoglobina H, solamente hay un gen, solamente hay uno. De los 4 que había, nada más queda uno, ¿no? Entonces, es la forma más grave, talasémica alfa más grave que hay, que vamos a ver la próxima semana, el día de mañana. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hay ninguno de estos genes? Cuando no hay genes de cadena alfa, hay algo que se llama hidropesia fetal, o hidropsis fetalis, también se le conoce, ¿no? Y esto es incompatible con la vida, muchachos. O sea, el producto se va a empezar a desarrollar porque al final de cuentas en la etapa embrionaria pues no se producen cadenas alfa, cuando se producen epsilon, delta, etcétera, otras cadenas que van sustituyendo el alfa. Pero cuando empieza a ver el producto deja de ser independiente del saco vitelino y que empieza a producir su hemoglobina fetal, requiere forzosamente que se produzca la cadena alfa. ¿Para qué? Para producir la hemoglobina. Si no, y como no está el gen, pues no lo va a producir. ¿Y qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocurrir esto? Muerte fetal, ¿no? Porque el producto pues, va a sufrir hipoxia intrauterina, no produce hemoglobina, las cadenas alfa no están, por lo tanto no las puede producir. Va a haber una hepatosplenomegalia, vean el área abdominal de este producto. Es prácticamente ocupa casi yo creo que un poquito más del 50% de su volumen total. Hay insuficiencia renal, aumento de bilirrubina por la fetal. ¿Por qué? Porque estas cadenas van a ser 4 cadenas gamma, que son las que se producen en la etapa fetal, y por lo tanto, pues es incompatible con la vida. El producto muere en la etapa fetal, ¿no? Sí se puede alcanzar, se desarrolla hasta esta etapa, por lo que les decía, por el saco vitelino, los eritrocitos que producen el saco vitelino son independientes de la cadena alfa, sin embargo, ya en la etapa fetal requiere la cadena alfa, y si no, pues ocurre esto, ¿no? La hidropesia fetal, en la cual el resultado final es la muerte del producto. Y bueno, ¿qué pasa con la cadena beta? La cadena beta solamente hay 2 genes, uno de mamá y otro de papá. Y bueno, ¿y por qué no tanto? Porque acuérdense que en la cadena beta podemos tener también cadena gamma, podemos tener otras cadenas que podemos, digamos, a nivel fetal, garantizan el desarrollo, ¿no? Inclusive también ya habíamos visto que, por ejemplo, en caso de la anemia drepanocítica, la hidroxiurea, como la cadena beta está alterada en esos estadios, pues la hidroxiurea hace que se produzca más hemoglobina fetal, más cadena gamma, y el paciente pues tiene más o menos una vida más o menos estable, o sea, no es tan incompatible con la vida. Sin embargo, pues en el caso de las cadenas alfa, si no están, eso sí es incompatible con la vida. Y bueno, aquí solamente hay 3 variantes,
el fenotipo normal, está los cadenas beta, está la cadena en cual solamente un gen de la cadena beta, el otro no existe, ya sea que no se heredó de sea mamá o papá, y eso ocurre con una talasemia menor o inclusive una talasemia intermedia. Aunque hay algunos casos de heterocigotos que vamos a ver, que también se le llama, hay una talasemia beta dominante, donde las características clínicas son muy similares a la mayor, sin embargo, no cosa con tanto problema, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, la forma grave, la talasemia beta mayor, también conocida como anemia de Cooley, es cuando no existe ninguna de las cadenas beta, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vemos es precisamente eso. La diferencia o la gravedad de la enfermedad va a depender de cuántas copias del gen tenemos, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar con la beta talasemia. Vean esto, esta situación de la beta talasemia. Les decía, todas las talasemias menores, beta, delta beta, epsilon, gamma, delta beta, alfa, y las heterocigotas, tanto de hemoglobina Lepor como hemoglobina E, que vamos a ver, pues prácticamente la anemia es mínima. Vean, la hemoglobina tiene 13 de hemoglobina, ¿no? O sea, y si vemos el histograma de la hemoglobina, que es donde está el, el tercer piquito donde dice HGB cont, pues prácticamente pues está dentro de lo normal. Hay un pequeño punto que se desvía a la izquierda, ¿no? Y lo vemos en el histograma doble, ¿no? Prácticamente son muy poca la cantidad de eritrocitos que tienen anemia, ¿no? Muchas veces este tipo de talasemias menores puede inclusive pasar sin anemia. Lo que sí hay es sumamente importante, vean el tamaño. Al tamaño del volumen, donde dice volumen de los glóbulos rojos, sí hay una desviación hacia la izquierda, y lo vemos acá, ¿no? Vean el volumen corpuscular medio, 66.3. Hay una microcitosis, o sea, hay una cantidad pequeña de o sea, eritrocitos que son pequeños, ¿no? Entonces, esta es principalmente, ¿no? La presencia de la microcitosis es lo más característico en lo que es este tipo de enfermedades. Y bueno, todas las talasemias, inclusive les decía, si vemos los frotis, vamos a ver que son similares. Sin embargo, los niveles son de hierro también, en el caso de las talasemias menores, son normales o ligera o ocasionalmente elevados. En el caso de las mayores sí se encuentran elevados, con la beta, en las talasemias menores, en todas las menores generalmente es normal o ligeramente incrementado, ¿no? Y bueno, para poder diferenciar las diferentes talasemias menores, pues solamente se pueden hacer con estudios adicionales, como son la electroforesis de hemoglobina, determinación de hemoglobina 2, determinación de hemoglobina fetal, tinción de azul de crecilo para la hemoglobina H, y bueno, en algunos casos, pues estudios moleculares, ¿no? Y bueno, entonces, lo que vemos aquí, vemos que precisamente es eso, ¿no? En este paciente con beta talasemia menor, pues encontramos prácticamente que pues está el volumen, está un poco disminuido, igual que la hemoglobina corpuscular media, pero la concentración media de hemoglobina, pues está normal, ¿no? Que es lo importante. Es también un dato importante. Y bueno, la población microcítica, que es evidente en el histograma doble, y bueno, normalmente una pequeña, una colita casi imperceptible del lado izquierdo, la concentración del histograma de la concentración de hemoglobina, ligeramente, pero muy, muy poquito. Entonces, de acuerdo al histograma doble, pues tendremos eritrocitos anormales que son microcíticos, pero la mayoría son normocrómicos, ¿sí? La mayoría son normocrómicos, pero también tenemos microcíticos. Principalmente, y lo que vemos en el siguiente histograma es algo similar. Vean, sin embargo, aquí sí tenemos un poquito más de hipocromía. Inclusive, vean, la colita de la concentración de hemoglobina está todavía más evidente, se encuentra un poquito más desplazado hacia la izquierda. Y bueno, sin embargo, todavía la microcitasis es más notable que la hipocromía, ¿no? Sigue habiendo, vean, el cantidad del volumen corpuscular medio 67. Ya empieza a haber ligera hipocromía, sin embargo sigue siendo todavía mayor la cantidad de células pequeñas microcíticas. Y bueno, les decía que muchas veces esto puede pasar desaparecido
parecido a un histograma de una deficiencia de hierro. Sin embargo, algo que es diferenciar las talasemias menores con la deficiencia de hierro de inicio es principalmente porque en el caso de la deficiencia de hierro, pues el hierro sérico pues está disminuido. En el caso de las talasemias menores, el hierro sérico es normal, ¿sí? O sea, el hierro sérico es normal. Y vemos, igual como les decía, estos son otros histogramas de otras variantes de talasemias menores. Tenemos delta beta, epsilon gamma delta beta y lepor. Y vean, los histogramas prácticamente son similares, ¿no? No varían tanto, en el caso, hay un poquito, en algunos casos, un poquito más de hipocromía, que no es tan diferente. Sin embargo, la característica común en todos, pues es esa microcitosis evidente, ¿no? Y bueno, que es algo que es más común, ¿no? Ese era lo más común. ¿Y qué vamos a encontrar en el frotis sanguíneo? Vean, en el frotis sanguíneo de forma normal vamos a encontrar una gran presencia de codocitos, algunos poiquilocitos en pequeña cantidad, inclusive en la parte izquierda, vemos ahí un pequeño poiquilocito ahí flotando, en forma, ahí con forma ameboidea. Sin embargo, la característica principal es numerosos codocitos, ¿no? Y bueno, también puede haber variaciones en este patrón, ¿no? Que vamos a encontrar. En algunos casos también lo que podemos encontrar son, como en la figura que dice eritrocitos de punteado basófilo, ¿no? Esto es una característica común en las talasemias, a excepción de las alfa, pero todas las beta, gamma, delta, perdón, beta, delta beta, epsilon gamma, delta, lepor, etcétera, casi todas las que tienen que ver con las cadenas beta, pues tienen esta característica del punteado basófilo. Normalmente en las alfa talasemias no se presenta. Y eso también nos puede ayudar a diferenciarlo, ¿no? También entre una alfa talasemia y la otra talasemia de diferente. En el caso del bebo volvemos a encontrar otros codocitos, poiquilocitos como en el C. Normalmente estos poiquilocitos en las formas menores o talasemias menores o heterocigotas solamente hay en pequeñas cantidades. Se fijan, no hay muchos, hay algunos cuantos. Sin embargo, cuando vemos las mayores que son los homocigotos o cuando son dobles heterocigotos, porque también puede ocurrir eso, que haya pacientes que tengan alfa beta talasemia. ¿Qué significa? Que tengan heterocigoto para beta y heterocigoto para alfa, y entonces ahora sí ya cursan con una talasemia mayor. ¿Por qué? Porque ya son daños en dos cadenas que van a propiciar que toda la sintomatología clínica sea similar el daño a una talasemia mayor, ¿no? Y ahí sí vamos a encontrar una gran cantidad de poiquilocitos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí en estos casos, los poiquilocitos no son tan abundantes, ¿no? Y vemos otra vez otra figura igual, donde tenemos del lado izquierdo, pues precisamente ese punteado basófilo. Sin embargo, vean, en este paciente no se observa codocitos. Por eso estos pacientes, dependiendo la gravedad o el daño, el número de cadenas que se altere, por ejemplo, en este caso de la beta, generalmente pasan por una anemia muy leve. ¿Por qué? Porque muchos de sus eritrocitos todavía son funcionales, son normales, como aparece en la figura, en el lado izquierdo de la figura. Sin embargo, pues también cursan con esplenomegalia y va a ir modulándose, ¿no? En el caso del lado derecho tenemos otro poiquilocito, vean, la letra A, y a un ladito está otro igual que parece una C invertida, y bueno, en el B, pues los codocitos, ¿no? Los típicos codocitos que ya hemos estado hablando, ¿no? Aquí tenemos otras células con punteado basófilo en la parte casi inferior izquierda, y bueno, algunos codocitos todavía que se pueden encontrar de un paciente con una beta talasemia menor. Y ahora, ¿cómo vamos a diferenciar estas beta talasemias? Pues las beta talasemias vamos a diferenciar precisamente con los corrimientos electroforéticos, ¿sí? Desafortunadamente les decía que normalmente las talasemias menores, pues aunque dijimos, bueno, se van a diferenciar con la electroforesis, sí, las electroforesis de hemoglobina se van a diferenciar tipo de talasemia, pero el diagnóstico de talasemia menor se establece con la citometría del frotis.
¿Qué vamos a encontrar en las talasemias menores? Ya dijimos, microcitosis, abundantes codocitos, algunos poiquilocitos, ligera o no hipocromía, nos puede orientar que es una talasemia. Ya para establecer realmente el diferencial, el diagnóstico diferencial de cuál talasemia menor es, ahora sí se requiere la electroforesis de hemoglobina, ¿no? Que es o determinación cromatográfica de hemoglobina y todo lo que ya dijimos, ¿no? Lo que encontramos aquí, por ejemplo, que es una electroforesis de hemoglobina, es que generalmente las beta-talasemias menores, la hemoglobina 2, no sé si alcance a ver, pero espero que sí, es ligeramente incrementada, ¿no? Normalmente ya dijimos que las hemoglobinas A2, que también es de adultos, más o menos 2.5% del total de los eritrocitos de un paciente clínicamente sano o normal, tienen la presencia de esta hemoglobina y son más o menos alrededor del 2.5%. En el caso de las beta-talasemias menores, se incrementa ligeramente hasta más o menos un 5%, y bueno, esto se puede ver, apreciar más o menos, no sé si se alcanza a ver, pero sí se ve un poquito más intensa la banda o de color en la beta talasemia menor, ¿no? Y bueno, y eso les decía, nos va a permitir también diferenciar. Sin embargo, no es lo único que nos permite diferenciar las diferentes talasemias. Por un lado son las electroforesis, como están ahí, las electroforesis de hemoglobina, que se utiliza acetato ¿cómo se llama? Acetato de celulosa, pero también puede ser determinación de hemoglobina 2 por cromatografía, que es la cantidad más exacta. Lo podemos cuantitativamente lo podemos hacer. En cambio, la electroforesis solamente es cualitativa porque es más o menos dependiendo de la intensidad de la banda, vamos a ver la diferencia, si hay más o menos, ¿no? Aquí se ve, a lo mejor aquí se ve un poquito mejor la intensidad de la beta talasemia menor, ¿no? Donde vemos que la banda de la A2 está un poco más, es más intensa, lo que indicaría una mayor producción, ¿no? Y lo vemos cuando se hace la cuantificación de hemoglobina 2 por cromatografía, pues es algo del 5%, ¿no? Y vemos que la hemoglobina fetal, que se puede hacer por inmunodifusión, pues está entre el 1 y el 5%, ¿no? Y también lo que es la cuantificación de hemoglobina H, pues eso es por tinción con azul crecido brillante. Y lo vemos como precipitado. Y eso solamente se encuentra, esta hemoglobina H, que solamente son las cuatro son cadenas beta, significa que no hay hemoglobina alfa. Vean, se ve el punteado o la presencia de estos precipitados en las células. Por eso es la única que se ve, ¿no? Que es la parte de abajo. Si tengo alguna delta beta, pues se alcanza a ver un poco de hemoglobina fetal. La epsilon gamma delta beta, pues tenemos también un poco de hemoglobina fetal casi similar que corre muy cerca de la hemoglobina alfa. En el caso del EPOR, no es que haya hemoglobina S, ojo, acuérdense que la hemoglobina S es de las anemias drepanocíticas. ¿Por qué hay esta banda? Porque lo que ocurre en la hemoglobina LEPOR, que vamos a ver más adelante, es que se hace un híbrido entre la cadena beta y la cadena gamma, y por lo tanto forma una hemoglobina híbrida y corre electroforéticamente muy similar como si fuera una hemoglobina S, pero no es hemoglobina S porque en esta talasemia por hemoglobinopatía o hemoglobina LEPOR no existen los drepanocitos, no hay drepanocitosis, no hay esas células en forma de os, ¿ok? No existen, no van a aparecer. Esa es la diferencia, aunque aquí pareciera que es hemoglobina S, no es hemoglobina S, simplemente porque el tamaño molecular de esta hemoglobina LEPOR es muy similar a la hemoglobina S. ¿Ok? Ojo, así que no hay que confundirlas. Bueno, hemoglobina E, pues hay mayor producción de hemoglobina 2 y en la cadena alfa, pues hay una disminución, ¿no? Para que se vaya viendo la diferencia. Y les decía que también, bueno, puede haber casos en que haya talasemia mayor, vean aquí es más evidente, de una beta talasemia menor con altos niveles de hemoglobina 2 y hemoglobina fetal. Si vemos aquí,
la cuantificación de hemoglobina, aquí ya sí, y el paciente ya procesa, ya pasa por un proceso de hipocromía, ¿no? Hay menor cantidad de hemoglobina, vean, 11.4. No es una deficiencia grave. Acuérdense, en estos pacientes el hierro es normal o puede ser incrementado. Entonces, vemos también que vean el hematocrito es bajo, volumen corpuscular medio bajo, concentración media de hemoglobina bajo, concentración media de hemoglobina corpuscular bajo. Vemos que hay una anisocitosis, o sea que es en la RDW, acuérdense que nos dice cómo está distribuido o la diferencia de los volúmenes o tamaños de los eritrocitos, ¿no? Y aquí tiene un H de high de alto, hay una diferencia del 17% en el tamaño de los eritrocitos entre ellos. Entonces hay una anisocitosis, significa que hay eritrocitos de diferentes tamaños de manera importante. Y también vemos eritrocitos que tienen una diferencia en hemoglobina, ¿no? También la HDW, acuérdense que es también la amplitud de la diferencia de la hemoglobina. Y lo vemos, ¿no? De acuerdo a los histogramas que están ahí, pues vemos que precisamente la mitad, más o menos la mitad de los eritrocitos, así a ojo de buen cubero, de acuerdo al histograma del volumen de glóbulos rojos, pues están microcíticos, ¿no? O sea, hay una microcitosis que lo vemos ahí en las alertas morfológicas con dos cruces, ¿no? La microcitosis importante, hay una gran variabilidad y una hipocromía ligera. Vea la cola de la concentración de hemoglobina, hay una colita un poquito más ligera, más evidente que en las otras talasemias, ¿no? Sin embargo, es una característica muy, muy importante, y todo lo demás es muy similar a otras beta-talasemias, ¿no? Estas betas talasemias de altos niveles de A2, estamos hablando que tienen niveles de 5 o más, 5% o más de este tipo de hemoglobina A2, y cursa también con hemoglobina fetal, también de más del 5%, ¿no? Y esto ocurre porque hay una delesión en el gen de la beta-globina, ¿no? Entonces no está la beta-globina, un gen de la beta-globina, y se van a producir otras variantes de la hemoglobina, ¿ok? También algo que es importante es que muchas veces estas lesiones de genes también pueden alterar algunas zonas adyacentes que contienen secuencias regulatorias y por lo tanto favorecer la expresión de otras cadenas globínicas o inclusive reprimir cadenas globínicas. ¿Sale? ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vean, una cantidad de poiquilocitos un poco más grande, eliptocitos, vean una cantidad de eliptocitos. Si yo no pongo atención realmente en mi histograma, yo pues, ay, pues es una eliptocitosis, vean, una gran cantidad de eliptocitos, muy similar. Sin embargo, pues lo que me va a orientar, pues es precisamente la presencia de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Esa es la diferencia con la eliptocitosis, ¿no? En la eliptocitosis ya vimos que no existe esto. Mitocitosis, acuérdense que es un daño en la membrana. Entonces, las cadenas globínicas son normales y eso nos va a permitir también diferenciarlo de una eliptocitosis o una probable eliptocitosis inicial, ¿no? Porque vean, hay una gran cantidad de eliptocitos, hay poiquilocitos, inclusive por ahí se están formando algunos acantocitos, pero bueno, todavía no son tan evidentes. Y bueno, entonces hay que tener también en cuenta eso. Nunca hay que olvidar que muchas formas pueden estar, de los eritrocitos pueden estar en diferentes patologías. Si yo de primera mano encuentro esto, veo la citometría y dije, bueno, híjole, es que no sé si es una liptocitosis o es realmente una talasemia como tal, pues hago electroforesis de hemoglobinas. Si me tengo la electroforesis, me sale incrementado la presencia de la hemoglobina 2 y además presencia de hemoglobina fetal, no hay más. Seguramente es una beta talasemia menor con el incremento de estas hemoglobinas, ¿no? En cambio, en una liptocitosis, lo que va a ocurrir es que el corrimiento electroforético va a ser prácticamente normal, porque no hay alteraciones en cadenas globínicas. Aquí tenemos otro tipo de talasemia menor, que son la delta beta. En este caso, la delta beta, pues vean, es igual, es muy similar, muy, muy similar. La citometría ya lo vimos, también ligera microcitosis, ligera anemia, vean una colita apenas ahí en la concentración media de hemoglobina.
que la concentración de hemoglobina, perdón, histograma de concentración de hemoglobina, pues una ligera colita ahí de hipocromía. Sin embargo, pues el rasgo más característico sigue siendo la microcitosis. ¿Qué vamos a encontrar en el extendido sanguíneo? Pues vamos a encontrar algunos codocitos, eliptocitos, vea que se están formando por ahí, algunos poiquilocitos y algunos como equinocitos, ¿no? Que son de esta delta beta talasemia menor. ¿Y qué vamos a encontrar en el corrimiento electroforético? Vean, aquí el corrimiento electroforético, vamos a encontrar que va a haber un aumento de la hemoglobina fetal, ¿sale? Sin embargo, si lo comparamos con la talasemia beta menor, en la talasemia beta menor lo único que hay es incremento de la A2, pero no hay hemoglobina fetal, ¿sale? Entonces, la delta beta talasemia menor va a haber un incremento eh, de la cadena de la hemoglobina fetal, principalmente. Vean, esa es la característica de este corrimiento electroforético, ¿vale? En la parte de abajo, pues tenemos nada más para que se comparara, una hemoglobina S, que sea un paciente de anemia drepanocítica. No tiene que ver con las talasemias, sin embargo, solamente para que se comparara el patrón de corrimiento electroforético. Y bueno, lo que vemos aquí es eso, ¿no? A diferencia de la beta talasemia menor, que hay un incremento de A2, de hemoglobina 2, en la delta beta hay un incremento o una presencia o producción, más bien dicho, de hemoglobina fetal, ¿vale? Las cadenas delta. ¿Eh? Y la epsilon gamma delta beta talasemia menor, mismo caso, sin embargo, aquí vean la hipocromía es un poco más evidente, no llega a ser de una anemia moderada, es una anemia leve, la hemoglobina está en concentraciones casi cercanas a la normalidad, tiene 11.9, sí se ve la hipocromía un poco más evidente, sin embargo, otra vez, la característica más importante siempre es la microcitosis, ¿sale? Ahí encontramos la gran cantidad de eritrocitos pequeños y al igual que las demás talasemias, abundantes codocitos, algunos poiquilocitos, que son lo característico de este tipo de anemias, ¿no? Otra talasemia menor, decía, es la lepor, vean, mismo caso, microcitosis evidente, inclusive un poquito más marcada se ve. Sin embargo, vean, la cantidad de hemoglobina es prácticamente por un gramo la diferencia, pues la anemia sea muy leve, o inclusive no tener síntomas de anemia, el paciente, ¿no? Puede ser que no tenga esa anemia evidente o pasa prácticamente desapercibido, ¿no? Sin embargo, vean, el tamaño, pues es todavía más, es menor todavía, es más pequeñito, es mayor microcitosis, vean la cantidad de células microcíticas normocrómicas, que sería en el cuadrante central inferior del histograma doble, vean la gran cantidad de células que hay, y se ve en el histograma también del volumen de glóbulos rojos, está prácticamente la mayoría, un poquito más de la mitad, está desplazado hacia la izquierda, ¿no? Lo que nos da estas características de la hemoglobina, talasemia menor por hemoglobina lepor. Vean las características, bueno, son igual, codocitos, algunos poiquilocitos, aquí están formando unos pequeños acantocitos, sin embargo es muy, muy similar, ¿no? Es igual con algunos codocitos y poiquilocitos que se pueden encontrar de forma normal. ¿Cómo lo voy a identificar? La talasemia menor, o lepor, les decía, va a haber cadenas alfa 2, perdón, cadena de hemoglobina A2 muy similar a normal, hemoglobina A un poco disminuida, y aunque pareciera aquí les decía que hay hemoglobina S, o el corrimiento correspondería a la hemoglobina S, que es de los pacientes drepanocíticos, no tiene hemoglobina S. Lo que ocurre aquí, les decía, estos pacientes tienen hemoglobinas anormales por dos cosas. Uno, se produce muy poca cantidad, se produce en pequeña cantidad, por eso son talasémicas, pero además están formadas esta hemoglobina está formada por dos cadenas alfa normales y dos cadenas globínicas híbridas.
¿Por qué? Dice, la primera parte corresponde a la hemoglobina delta y la segunda forma por parte de la hemoglobina beta. Entonces tiene dos alfa, una cadena beta y una cadena delta. ¿Sale? Y eso hace que esta hemoglobina migre de forma anormal hacia la región como si fuera una hemoglobina S. Sin embargo, estos pacientes no tienen que ver absolutamente nada con los pacientes drepanocíticos porque estos pacientes no tienen drepanocitos. No va a existir la drepanocitosis en el extendido sanguíneo, ni mucho menos, ¿sale? Entonces no va a haber drepanocitos, aunque pareciera que tiene hemoglobina S, es simplemente porque tiene cadenas globínicas híbridas, una cadena delta, una cadena beta y las dos cadenas alfa, ¿sale? Acuérdense que siempre, normalmente las hemoglobinas son dos cadenas de un tipo y las otras dos cadenas de otro tipo. Entonces son dos cadenas de cada uno, ¿no? Y en este caso son tres tipos en los cuales hay un doble o dos cadenas alfa, repito, una beta y una delta. Por lo tanto, el corrimiento electroforético es muy similar como si fuera una hemoglobina S, pero en este caso no existe la drepanocitosis. Eso lo voy a diferenciar con un paciente que tenga anemia falciforme, ¿vale? Por otro lado, tenemos otro tipo de talasemia, en este caso es una hemoglobina E heterocigota. Vean aquí es mayor la evidencia de cuestión de la microcitosis, la hipocromía es un poco más evidente. Sin embargo, a excepción de que vemos ahí una marca, una ligera linfopenia, realmente no, eh, quitando ese valor, pues en cuestión de índices eritrocitarios, son muy, muy, muy similares a lo que son las demás talasemias menores. Igual, ligera hipocromía, ligera, muy ligera, pero eso sí, es evidente la cantidad de microcitosis, ¿no? Sin embargo, que no es tan, a lo mejor es menos. Sin embargo, aquí por lo que vamos a encontrar, la mayoría de los casos, al igual que las otras talasemias menores, presencia de codocitos, algunos poiquilocitos, inclusive algunos esferocitos irregulares, si ven la figura del lado derecho, en la parte central hay uno así como un esferocito como medio aplastadito, sin embargo de forma irregular, que eso es característica similar en todas las talasemias, ¿no? Los poiquilocitos, algunos, poca cantidad de poiquilocitos, eh, no en unas formas no tan alteradas, serían más bien unos eritrocitos irregulares, pero bueno, puede haber también poiquilocitos. Los codocitos también son una forma evidente. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar con el corrimiento electroforético? Que hay un incremento en la A2, ¿no? Vean, es mucho más evidente inclusive las otras formas de las betas talasemias, ¿no? Aquí la talasemia menor por hemoglobina E, pues el incremento es mayor, ¿no? O sea, si vemos ahí, aproximadamente es el 25% de la hemoglobina total. Sí, otras alteraciones, por eso el paciente no cursa con tanto problema, tiene una anemia muy, muy leve. ¿Por qué? Porque hay una producción, ¿cómo se llama?, incrementada de hemoglobina tipo A2. Generalmente una hemoglobina 2 no va más allá del 7%. En el caso de la hemoglobina E es un 25%. Y también hay otra alteración que vamos a ver la próxima semana, que es el caso de la hemoglobina C, que forma cristales. Ahí sí la hemoglobina C puede variar. La hemoglobina C, en el caso para formar A2, o bueno, que migra a la posición de A2 más bien dicho, puede llegar a ser al 50% de la hemoglobina en los heterocigotos o hasta el 100% en los homocigotos. Pero ese es con la hemoglobina C. En el caso de la hemoglobina E, pues también igual hay un incremento, hasta un 25% de los eritrocitos tienen este tipo de hemoglobina y migra
como si fuera una A2. No es igual como ocurre con la hemoglobina Lepor, no es que sea una hemoglobina A2, es que por la alteración de las cadenas globínicas, migra como si fuera una A2. Por eso se coloca ahí en esa posición como si fuera una A2, pero realmente es porque es la hemoglobina tipo E, ¿ok? Pues, y pareciera que incrementa a 2, pero no se incrementa a 2, es por solamente el corrimiento electroforético, y en estos pacientes se corresponde hasta un 25% de su hemoglobina total. Estas son digamos, las beta-talasemias menores. ¿Qué pasa con las mayores? ¿Qué es lo que ocurre con una talasemia mayor? Vean, tenemos un sinnúmero de anormalidades eritrocitas. Vean la cantidad de alertas que hay, ¿no? Vean el histograma doble. Ojo, obviamente ese es un paciente después de la transfusión. Si ven la cantidad, algo muy, muy importante es la cantidad de hemoglobina, 3.8. Pues ahí está bajito, pero pues este paciente alcanzó esos niveles por la transfusión, porque cuando llegó tenía niveles de 1.8 de hemoglobina, ¿no? Estos pacientes, las mayores, principalmente cuando son homocigotos para para la cadena beta, o que son dobles heterocigotos para genes talasémicos, son anemias muy graves, con niveles de hemoglobinas menores de 5 gramos sobre decilitro. Vean, la microcitosis es muy evidente, la hipocromía es también muy evidente. Y bueno, estos pacientes siempre son dependientes de transfusión, siempre van a depender de la transfusión. Y bueno, normalmente estos eritrocitos normocrómicos, normocíticos que entrarían en la parte central del histograma doble, son eritrocitos que obtuvieron de la transfusión sanguínea, ¿eh? Estos pacientes no tienen eritrocitos normocrómicos ni normocíticos de forma normal, o sea, los tendrían una cantidad muy pequeña. Normalmente son microcíticos, hipocrómicos. Ahorita vamos a ver una microcitosis impresionante, por ahí viene una fotografía donde vamos a ver el tamaño que pueden alcanzar estos eritrocitos, ¿no? Y bueno, estos, les decía, son dependientes de transfusión. Normalmente los niveles séricos de hierro siempre van a estar elevados, siempre van a estar elevados. Y bueno, algunos homocigotos o dobles heterocigotos tienen hemoglobina entre 5 y 9 y que no son dependientes, eso sí ya no son dependientes de transfusión, es lo que se conoce como talasemia intermedia, ¿no? Solamente algunos pacientes, por algunos mecanismos compensatorios del organismo, pueden llegar a no tener esta talasemia mayor, aunque sea un homocigoto o dobles heterocigotos, va a depender de algunos genes talasémicos, mientras que van a tener su hemoglobina entre 5 y 9, pues no son dependientes, porque vamos a ver ahora en banco de sangre que tener hemoglobina de 5, de 6, 7, no es indicativo que el paciente necesite transfusión sanguínea. Les decía, adelantándole, porque bueno, aquí tenemos compañeritos de enfermería que pues no sé si vayan a estar el próximo semestre con nosotros, pero adelantándoles un poco de banco de sangre, la transfusión sanguínea solamente, sí, solo está en peligro la vida del paciente por procesos de hipoxia. Si no hay síntomas de hipoxia celular, tisular principalmente, no se le debe transfundir sangre a ese paciente. Jamás, porque lo que van a hacer es una sobrecarga. Y bueno, un paciente con hemoglobina entre 5 y 9, por los mismos mecanismos compensatorios del organismo, puede que no requiera la transfusión sanguínea. Sus mismos organismos compensatorios pueden mantenerlos en un nivel de oxigenación más o menos normal o estable. Claro, no va a poder hacer un maratón, no va a poder correr, no va a poder vivir en lugares muy altos, como por ejemplo Toluca, Ciudad de México, que son niveles muy altos a nivel del mar, pues no van a poder estar ahí, tendrían que vivir en zonas a nivel del mar, no sé, Acapulco, la costa, etcétera. Entonces estos pacientes no requerirían esos transfusiones, ¿no? Y esto se le conoce como talasemia intermedia. Y esa es una característica importante. Tener estos valores entre 5 y 9 nos puede permitir también diferenciar la talasemia mayor de una intermedia. Generalmente la mayor, niveles de hemoglobina menores de 5. Eso es, y obviamente pues requieren transfusión de manera, ¿cómo se llama? Continua y de urgencia. ¿Qué vamos a encontrar? Ay, bueno, ahí no lo alcancé a terminar de recortar, pero bueno, acá está, se ve mejor aquí. ¿Qué encontramos? Bueno, les decía, codocitos, vean la cantidad de aberraciones eritrocitarias.
Esto no se parece nada a una menor, ¿verdad? Una menor, pues ya tenían cierta estructura, tenían cierta cantidad de hemoglobina. Vean la hipocromía de los eritrocitos, ¿no? Son eritrocitos hipocrómicos, formas aberrantes, irregulares. En la A, pues tenemos un codocito. El B, ese puntito que se ve, es un eritrocito microcítico. Bien el tamaño. O sea, compárenlo con el que está, el eritrocito que está entre el A y el B, que es más o menos un eritrocito normal, normocrómico, normocítico, pero vean el tamaño. Vean una cantidad, yo creo que no queda, no es ni siquiera el 10% del tamaño de un eritrocito normal, ¿no? Es una microcitosis impresionante. Los poiquilocitos, vean el tamaño de ese poiquilocito. Es prácticamente un debris celular, ¿no? Es un poiquilocito muy, muy pequeño. Entonces tenemos estas formas bastante aberrantes y, y por lo tanto, pues también nos lleva a estos problemas. Vean aquí otra fotografía similar en el cual tenemos obviamente eritrocitos con punteado basófilo. Aquí es más evidente el punteado basófilo, pero vean, la hipocromía se sigue siendo ligera, es evidente, pero lo peor, lo más grave son la cantidad de poiquilocitos. Vean cuántas formas aberrantes de eritrocitos hay, ¿no? Esta es una característica importantísima de las talasemias mayores. La cantidad de poiquilocitos es mayor, con los codocitos se siguen manteniendo, sin embargo, la cantidad de poiquilocitos es todavía mucho, mucho más grande. Otra fotografía igual, vean cómo está la gran cantidad de poiquilocitos, algunos codocitos por ahí, con dos que están ahí. Chequen una diferencia importante también de los poiquilocitos talasémicos. Generalmente tienen bordes redondeados, si se fijan, no terminan como en picos, sino como que están medio redonditos. Y algo característica muy, muy importante, vean, es que tiene una zona clara central. O sea, la parte central de esos poiquilocitos es claro, o sea, con poca tonalidad, así como medio translúcido, transparente, y esto es debido precisamente a la eficiencia de la hemoglobina, ¿no? Acuérdense que la coloración nos las dan las cadenas globínicas, la tinción de la hemoglobina, pero la tensión de la hemoglobina, el hierro es lo que nos da el color de la sangre y por lo tanto el color de los eritrocitos. Ustedes lo han visto cuando dejan una muestra de sangre de pie parada en una varadilla, cuando se sedimentan los eritrocitos, el plasma queda pues, prácticamente amarillo claro o muy clarito, ¿no? Y toda la coloración pues se va con los eritrocitos. Y los eritrocitos, si no tienen hemoglobina, pues son transparentes, ¿no? Y como aquí no hay producción de cadenas globínicas, pues obviamente esa hipocromía se va a notar inclusive en estos poiquilocitos talasémicos, ¿no? Eso también es una característica muy importante que nos puede permitir diferenciarlo. Los poiquilocitos talasémicos tienen zonas centrales claras. ¿Por qué? Porque no hay producción de hemoglobina, porque no hay producción de cadenas globínicas. Eso nos lo va a diferenciar con otros tipos de poiquilocitos, ya sea por anemia drepanocítica, ya sea por intoxicación de plomo, ya sea por otro tipo de alteraciones de membrana o otras patologías. A diferencia de ellos, esos poiquilocitos tienen zonas centrales claras. ¿Por qué? Porque no tienen las cadenas, no hay hemoglobina suficiente, ¿no? Aquí tenemos otro, vean este eritrocito que tiene como A, vean el tamaño, o sea, aunque parecía ser hipercrómico, pues es hipercrómico porque pues el tamaño es muy pequeño, es un microcito, un eritrocito muy, muy pequeño. Es un microesferocito. Tenemos ahí un poiquilocito talasémico en B, en C tenemos otro codocito. Algo también importante que ocurre en las talasemias mayores es la figura de esos eritrocitos que se ven como puntos blancos, son inclusiones de carbohidratos. Cuando se hacen con prueba de PAS-Shift, para tinción de carbohidratos, van a salir positivos, ¿no? Pues sabemos que son carbohidratos. ¿Por qué? ¿Y estos carbohidratos dónde vendrán? Pues vienen principalmente de la membrana citoplasmática que se va a precipitar hacia el interior del eritrocito cuando pase por los sinusoides esplénicos, pues se van a empezar a alterar. ¿Por qué? Porque las hemoglobinas se ponen rígidas y forman estos poiquilocitos. Ahorita lo vamos a ver. Pero son precisamente por eso. Vean, aquí tenemos una imagen con azul crescilo brillante en el cual tenemos una beta patalasemia mayor. Este es un paciente que ya se le extirpó el vaso, por eso se puede encontrar. Acuérdense que los eritrocitos, cuando no están, ¿cómo se llama?
funcionales o tienen algún problema, llegan al vaso y son destruidos. Pero como ese paciente no tiene vaso, pues se pudieron ver estas formas del eritrocito, ¿no? Aquí tenemos precipitados de cadena alfa, un beta talasemia mayor, y obviamente como hay una disminución o ausencia de las cadenas beta, pues va a haber un exceso de cadenas alfa. Y bueno, como estas cadenas alfa no pueden formar los tetrámeros, porque no hay cadenas beta con qué hacerlos, pues se van a precipitar. Entonces estas cadenas se unen. ¿Cómo se van a precipitar? Se empiezan a unir entre ellas y se empiezan a precipitar. Y son cuando salen a médula ósea, generalmente estas cadenas son eliminadas o igual o cuando pasan por el vaso son eritrocitos que son destruidos, eliminados por estas cadenas. ¿Por qué? Porque estas cadenas, como son rígidas, pues no pasan por esos sinusoides y pues se van a destruir estos eritrocitos. Eh, Sin embargo, pacientes que son esplenectomizados, o sea, que no tienen el vaso, estos precipitados de cadenas excedentes pueden observarse como este cúmulo de masas, ¿no? Ver estas cadenas alfa precipitadas que están unidas entre sí y forman estos punteados, estos cúmulos que se encuentran en los eritrocitos. Les decía cómo se forman los poiquilocitos. Lo que ocurre aquí, les decía que cuando pasan por los sinusoides medulares, pues pasan al momento que atraviesan, pues estos reticulocitos, pues tienen precipitados de cadena alfa excedentes. Estos precipitados son cadenas rígidas, tan duras, y por lo tanto, al momento de circulación o entrar a circulación, al pasar por sus sinusoides, pues el eritrocito va a perder parte del tamaño, ¿no? Dependiendo cuánto de precipitado tenga y la extensión, pues se va a perder. ¿Por qué? Porque, bueno, el poro que se forma en el citoplasma de las células endoteliales, para que puedan pasar hacia circulación de los reticulocitos y todas las demás células, es pequeño y solamente pues pueden pasar células que se puedan deformar, ¿no? Y como estos precipitados son rígidos, pues no logran pasar los fragmentos citocitarios que logran salir a circulación, son pues poiquilocitos talasémicos, y bueno, ¿qué es lo que ocurre en médula ósea? Pero algo muy similar ocurre en el vaso. En este caso, los eritrocitos que se encuentran en los cordones esplénicos tienen que también deformarse para poder pasar por los sinusoides venosos. Pero como también, otra vez, las cadenas beta, perdón, cadenas alfas excedentes que están ahí precipitadas, pues son rígidas y al momento que pasan también por los sinusoides esplénicos, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? La formación de esos poiquilocitos. Y aquí tenemos otra fotografía en el cual vemos poiquilocitos talasémicos con microscopio en un frotis. Vean que también se alcanza a ver ligeramente en algunos, se alcanza a ver en el central, que está en la parte central de la figura izquierda, se alcanza a ver una zona clara, que ahí como en el piquito se alcanza una zona clara, que les digo que eso es característico de los poiquilocitos talasémicos, es esa zona clara. Y del lado derecho tenemos una microscopía electrónica de barrido, vean, les digo, al final de cuentas los poiquilocitos, aunque normalmente luego los vemos como que terminan en pico, realmente no, realmente tienen bordes redondeados, ¿eh? Vean esas alteraciones de lo que encontramos ahí. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar? Pues vean, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven de diferente con los otros? A ver, para que despierten. Que pues además de las microcitosis, hipocromía, codocitos, poiquilocitos, ¿qué más encontramos ahí? Algo que no estaba en las demás. Y más de que se durmieron o se siguen durmiendo. O están nada más en espíritu. No, aquí estamos, profe. Entonces, ¿qué observan de diferente con las otras figuras? Con las otras fotografías. El linfocito que se encuentra ahí. ¿Un qué? Linfocito, ¿no? No hay ningún linfocito. Entonces, Daniel ya notó algo diferente, ahorita, pero no no me es un acuerdo cómo se linfocito. llama. Espérame.
pero no es un linfocito. Ya encontró la diferencia. A ver, ¿quién más me puede decir qué puede ser esa diferencia? Ya vimos que no es linfocito. ¿Qué será? Ok, porque ya va a acabar, ya va a acabar el tiempo, así que les voy a decir. Algo que es muy común, a diferencia también de las anemias, de las talasemias menores, y que es más común en intermedias, pero sobre todo en mayores, es que hay eritroblastos en circulación. Acuérdense que hay una eritropoiesis extramedular. Y por lo tanto, pues los eritroblastos van a salir más fácilmente del hígado que del médula ósea, ¿no? En este caso, lo que dijo Daniel no es un linfocito, es un eritroblasto ortocromático, que en la parte inferior de donde está el núcleo se encuentra una ligera punteado basófilo muy fino que casi no se ve, pues muy ligero el punteado basófilo. Y si vemos algo muy característico de estos también que nos puede ayudar, es que precisamente ese eritroblasto está hipocrómico. Si es autocromático, prácticamente el contenido citoplasmático debe ser muy similar a un eritrocito normal, porque supone que ya no hay expresión de los genes, ya se expresó todo, simplemente se está transcribiendo el RNA de lo que se expresó en las etapas finales, pero prácticamente el contenido de hemoglobina debe ser muy similar a un reticulocito. Y ya aquí el núcleo está completamente condensado, listo para ser expulsado. Pero si vemos, prácticamente está translúcido, no está transparente ese eritroblasto. ¿Por qué? Porque obviamente no puedo formar las cadenas globínicas porque hay una deficiencia de la cadena globínica beta. ¿Ok? Entonces, esta también es una característica muy importante, este tipo de eritroblastos hipocrómicos es también muy frecuente en talasemias mayores y en algunas intermedias. ¿Ok? ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Vale, pero sí, Daniel se dio cuenta de que había algo que no debía estar ahí, pero no era basófilo, es ahí. Perdón, es era un eritroblasto ortocromático. Y aquí tenemos otras alteraciones, vean, tenemos otra vez lo mismo, los codocitos, en la figura B un poiquilocito, vean los poiquilocitos, quiero que vean, aunque está nada más en B, hay muchos poiquilocitos, acuérdense, poiquilocitos son esas formas del eritrocito que no tienen una forma definida, ¿no? Pero vean, todos los poiquilocitos, todos de esta fotografía, es muy importante que se les note esa parte central transparente. Vean, o sea, la zona central es clara, no tiene hemoglobina, no hay presencia de hemoglobina. Entonces, estos poiquilocitos es porque hay deficiencias en las hemoglobinas. ¿Ok? Es característico de las talasemias, de las hemoglobinopatías por talasemias, ¿no? Principalmente en mayores. Vean, zonas claras, muy evidentes. A diferencia, les decía, de poiquilocitos formados por membranopatías, por otra situación, en este caso, sí son, hay esa deficiencia de hemoglobina, por eso la tinción es menor, por eso son esas zonas claras. Tenemos también acá en el C, un eritrocito plegado, doblado, pues me imagino que el momento del extendido o del movimiento del pase, pues quedó de esta forma, ¿no? Y bueno, en el D, otra vez otro eritrocito con esos puntos claros, esas zonas claras, que decía que son inclusiones de carbohidratos. ¿Ok? Aquí vemos otra fotografía donde otra vez, vean, y aquí es más evidente, Daniel, en la parte superior izquierda, otro eritroblasto ortocromático. Ese tiene un poquito más de hemoglobina, se ve un poquito más teñido, pero igual no debería de estar en circulación, está otras presente. Tenemos un montón de codocitos, nuevamente codocitos, poiquilocitos, ahí también igual, vean la característica clásica de los poiquilocitos, sigue estando la zona clara, que eso nos permite precisamente diferenciarlo, ¿no? De otras talasemias, ¿no? Por ejemplo, talasemia intermedia, ¿no? Este, pues es muy similar. Sin embargo, vean, les digo, las zonas claras son características de las talasemias mayores e intermedias. Aquí tenemos
otros eritroblastos ortocromáticos. Vean, el de la derecha es más característico de una beta talasemia mayor. Obviamente, pues es más pequeño, es muy hipocrómico. Vean, prácticamente es transparente, solamente se ve prácticamente la membrana, a diferencia del de la izquierda. Los dos son de talasemias mayores, pero el caso del de la derecha es muy llamativo, ¿no? Esa característica hipocrómica importante, ¿no? Les digo, por esa razón, es por eso, porque como hay deficiencia en producción de la cadena globínica, pues también hay deficiencia en la producción de hemoglobinas y por lo tanto, pues también va a haber una anemia muy grave que el paciente va a requerir transfusiones. En tus pacientes, por eso la hemoglobina la tiene de menos de 5%, pero de 5 gramos sobre decilitro. O sea, estos pacientes están en procesos hipóxicos muy graves, muy severos, que si no se atienden adecuadamente, pues el paciente va a fallecer. Vean, otro reticulocito del lado izquierdo. Sin embargo, también lo que vemos ahí, que se ve como si fuera hemoglobina, realmente pues son también gran parte de esa tinción. Si lo vemos el eritroblasto ortocromático del lado derecho, esos punteado color como moradito, guinda, es precisamente carbohidratos citoplasmáticos, ¿no? Estos se hacen debido a, les digo que son abundantes glucoproteínas, ¿no? Todas las glucoproteínas de membrana de estas células se van a precipitar, van a estar cerca del eritroblasto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que les decía, como no hay una producción adecuada, pues va a haber una mayor cantidad de glucoproteínas. Y esto va a hacer que precisamente estas inclusiones de carbohidratos sean dependientes de estas glucoproteínas de membrana que se están presentando en estos eritrocitos. ¿Eh? Por eso da PAS Shift positivo para teñir carbohidratos citoplasmáticos, pero son por las glucoproteínas de membrana que quedaron. Acuérdense que al momento que empiezan a atravesar los sinusoides, pues puede haber alteraciones o ruptura de células o alteraciones en la membrana por lo mismo de las cadenas globínicas que se encuentran precipitadas, ¿no? Sin embargo, esta presencia de eritroblastos talasémicos con presencia de glucoproteínas de membrana PAS-Shift positivos, no son exclusivos de las talasemias. También pueden encontrarse en algunos procesos neoplásicos, como pueden ser las mielodisplasias o las eritroleucemias, también pueden ser PAS-Shift positivos. Entonces, aunque parecía ser un criterio de diagnóstico, no tanto para diagnosticar una talasemia mayor, sin embargo, sí es importante que nos oriente que puede ser una talasemia mayor o una talasemia intermedia. ¿Qué nos va a orientar? ¿Qué tipo? Ya les decíamos, el corrimiento electroforético, ¿no? Es algo que nos va a permitir. ¿Qué vamos a encontrar en estos talasemias beta, que son, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Importantes, que son mayores o homocigotas para la beta talasemia? Vean la presencia prácticamente de todos los eritrocitos de hemoglobina tipo fetal o tipo A2, ¿no? Y esto, bueno, sin embargo, todos estos mecanismos explican las anormalidades de la globina en las talasemias mayores intermedias y su consecuencia, pues van de forma complicada, ¿no? Todas, ya dijimos, todas las anemias mayores e intermedias son similares. En todas existe microcítica hipocrómica, también en este caso de las talasemias mayores e intermedias. Hay muchos poiquilocitos, es una característica muy importante, la gran cantidad de poiquilocitos. Puede haber también presencia, les decía, de eritroblastos ortocromáticos, principalmente la presencia de células con incrustaciones de carbohidratos, puras glucoproteínas de membrana, etcétera, ¿no? Puede haber, y dependiendo del nivel de hemoglobina, pues va a depender o no de la transfusión. Entonces, pues realmente lo que podemos hacer es que solamente corrimiento electroforético nos va a permitir diferenciar los diferentes tipos de talasemia, porque todo lo demás es similar. Todas las intermedias se parecen, todas las mayores se parecen, todas las menores se parecen,
Entonces, ¿qué nos va a permitir? Pues el corrimiento electroforético de hemoglobinas, cuantificación de hemoglobina fetal por inmunodifusión o por columna de la 2. En casos muy raros necesitaría a lo mejor secuenciación génica tipo Sanger para ver alteración a nivel genético, etcétera, ¿no? Y bueno, esos pacientes, por ejemplo, que son beta talasémica homocigota recesiva o cero, que no producen nada de cadenas beta, pues hay un ligero aumento de A2 y toda la hemoglobina restante va a ser tipo fetal, ¿no? No existe nada de hemoglobina alfa, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, en la última parte, pues es la beta talasemia dominante. Vean, aquí el volumen, hay una microcitosis también evidente y también hay una hipocromía evidente. Sin embargo, vean, la cantidad de hemoglobina es arriba de 9, es una intermedia. Si la beta talasemia dominante es una talasemia tipo intermedia, donde no llega a ser menor del 5%. Sí hay una ligera, ¿cómo se llama? Deficiencia de eritrocitos, pero vean, el tamaño del volumen corpuscular prácticamente en promedio son muy similares, está dentro de lo normal, pero es por la variabilidad. Si vemos la cantidad o el grado de anisocitosis es muy alto. Si lo vemos en promedio, pues parecía que está dentro de los valores normales, el volumen corpuscular medio con 80.5. Sin embargo, pero como tenemos una gran anisocitosis, pues tenemos una gran variedad de tamaños. Entonces, esos tamaños, sacando el promedio, pareciera que fue anormal, pero si vemos el histograma del volumen de glóbulos rojos, pues sí tenemos ahí una colita, ¿no? Diferencial. Y bueno, aquí lo que vemos es que es una talasemia, les decía, tipo intermedia, en la dominante, tanto en la citometría como el frotis, aunque este es heterocigoto, es un paciente heterocigoto. Este paciente presentaba una electrolisis de hemoglobina similar a la beta talasemia menor, un ligero incremento de A2. Y bueno, como estos pacientes son heterocigotos, se transmite de forma dominante, ¿no? ¿Qué significa? Que la presencia de un solo gen anormal produce la enfermedad. ¿Cuál es el problema que ocurre en estos pacientes? Pues bueno, molecularmente el problema es de que hay cadenas beta, pero están truncadas en el extremo carboncilio. La presencia de un codón de terminación prematuro en el tercer exón. O sea, sí hay cadenas beta, pero no están completamente funcionales, no son funcionales al 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando estas proteínas están truncadas? Pues la mayoría de estas pues, van a ser degradadas de forma prematura. Por eso hay disminución de estas cadenas, o sea, sí está el gen, pero como está una alteración en la secuencia del gen que va a generar un codón de paro en el tercer exón, pues ya no se va a producir toda la proteína completa y estas cadenas también van a ser degradadas muy rápidamente, ¿no? Y por lo tanto, por eso está la presencia de microcitosis e hipocromía. Las que no se degradan, que no alcanzan a degradarse, son las cadenas alfa y forman tetrámeros muy inestables y se precipitan muy similar como ocurre en las cadenas o formas hemocigotas de talasemias de la cadena de la beta talasemia mayor. Como son inestables, estos tetrámeros se van a precipitar y van a formar también, como vimos la fotografía, ahorita creo que aquí tengo una fotografía, se van a ver precipitados con azul que es hilo brillante, como en la beta talasemia mayor. Por eso esta forma dominante, aunque sí están los genes, aquí sí está el gen, sí están los dos genes, pero tiene alteraciones para que no se produzca la forma completa, o sea, son formas truncadas, por lo tanto, son más fáciles que se degraden, por lo tanto, las cadenas lobínicas son más susceptibles a precipitarse y degradarse, pues tienen mecanismos patogénicos muy similares con las talasemias y con las hemoglobinas inestables. En este caso, les decía, hay más anemia, hay más microcitosis, más hipocromía que las talasemias menor, hay una pequeña población de células macrocíticas
que vemos en el histograma doble, en la parte superior izquierda, vemos algunas células macrocíticas que no son otra cosa más que reticulocitos de estrés, y una pequeña población de células hipercrómicas en el lado derecho del histograma doble, que son algunos esferocitos. ¿Ok? Y les decía que vamos a encontrar en este paciente, pues, formas muy similares a una talasemia mayor, ¿no? La dominante es muy similar a la talasemia mayor, les digo, pero aquí es por otra situación. Aquí sí hay genes. Aquí el gen de la beta globina sí está. Simplemente tiene alteraciones moleculares que hacen que las formas de la hemoglobina sean formas más cortas, son formas truncadas de la proteína y por lo tanto se degradan más rápido. Y las que se alcanzan a unir con cadenas alfa se precipitan y forman estructuras y vemos el frotis muy similar, ¿no? Vemos poiquilocitos y algunos esferocitos con contorno irregular, principalmente en el lado izquierdo, en la parte central. Encontramos uno que está más, una forma más parecida, ¿no? Y bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Con azul hilo brillante vemos estos precipitados como ocurre en la beta talasemia mayor. Pero acuérdense, en la beta talasemia mayor, esos precipitados son las cadenas alfa. Aquí lo que son precipitados de cadenas alfa, pero unidas a cadena beta truncadas, ¿vale? Si vemos en la parte superior de la fotografía, vemos que la figura hasta arriba, la que se ve más brillante, además es un reticulocito, ¿sí? Por eso se tiñe de mayor, pero acuérdense que también el azul el crecilo brillante, también nos tiñe ribosomas para identificar los reticulocitos. Y también nos tiñe material de RNA. Entonces, por eso se ve con esa intensidad, se ve todavía más brillante, ¿no? Porque son las cadenas alfa unidas a cadenas beta truncadas que se están precipitando, pero también, pues, algunos ribosomas que todavía tienen este reticulocito, ¿vale? Y es lo que encontramos. ¿Y qué vamos a encontrar con el método electroforético? Pues, situación muy similar, como si fuera una, prácticamente, ¿cómo se llama? Normal. Sin embargo, los datos de citometría, frotis, parecen indicar que fue un gen talasémico homocigoto o una talasemia mayor, lo que nos dice el frotis y la citometría. Pues nos dice la electroforesis de hemoglobina que es como fue un heterocigoto para la beta-talasemia. ¿Por qué? Porque se observa un ligero incremento de la hemoglobina A2, hay A1, pero no sé si se alcanza a ver, Leo, también las cuestiones, de ahí va a depender también de la imagen de cada uno de las computadoras o de los dispositivos que utilicen. Sí se escucha, muchachos, porque creo que se me fue el internet. Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Sí se escucha? Doctor. Sí. Ok. Perdón, es que parece que se me había ido el internet. Les decía, perdón, aunque el frote sanguíneo y la citometría nos dice, parece ser una talasemia beta mayor, cuando hacemos el cubrimiento electroforético, corre como si fuera una talasemia menor o intermedia, en la cual, pues, vemos el incremento más bien dicho, como una talasemia menor. Vemos un ligero incremento de las hemoglobinas A2 y la A1 se mantiene un poco más o menos similar, ¿no? Entonces, eso también nos permite determinar que a lo mejor, a diferencia de una beta talasemia mayor, el corrimiento electroforético nos va a permitir esta diferencia. ¿Por qué? Porque que son homocigotos para talasemia mayor, pues hay un incremento en la talasemia fetal. Acuérdense que hay un incremento en este tipo de talasemia. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Doctor, y en todo caso que el laboratorio no cuente con el examen de corrimiento electroforético, no se puede
diagnosticar por medio del conteo de células anormales? No, te escuché muy entrecortado, María José. Yo te escuché, creo que dijiste que si en el laboratorio no se puede diagnosticar por métodos tradicionales. ¿Eso preguntaste? No, preguntaba si, por ejemplo, en el laboratorio no tiene, no se puede realizar el examen por electroforesis, puede realizarse por medio del conteo de células anormales para diagnosticar. Ah, ok. Tú estás diciendo que si hacer el conteo introcitario, es muy difícil. Es muy difícil porque, como vimos, este grupo de patologías son muy similares. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué hemoglobina es la que está alterada? ¿Qué cadena globínica es la que está alterada? Y eso solamente la podemos hacer por electroforesis de hemoglobinas en acetato de celulosa. Sin embargo, para hacerlo todavía más exacto, podemos hacer determinación de hemoglobina 2 por columna y de hemoglobina fetal por inmunodifusión. Son las técnicas que se utilizan para saber realmente qué tipo de talasemia es. Nosotros lo que podemos hacer de acuerdo al cuadro, lo que podemos ver en citometría y en el exterior sanguíneo, simplemente decir, bueno, es una probable talasemia menor, una probable talasemia intermedia. Bueno, la intermedia cuesta un poquito de trabajo porque la diagnosticamos, va a ser en función de la expertise del analista por el número de células y la cantidad, pero no tanto en la cantidad en forma cuantitativa, si de hay 35 células anormales y 65 normales, no, sino a grosso modo, así en el extendido, ¿no? Y bueno, para las talasemias mayores, pues es evidente que la alteraciones eritrocitarias es mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces, solamente nos puede indicar que se trata de una talasemia, una probable talasemia. Pero ya para identificar realmente qué talasemia es, sí estamos con aumento electroforético, mínimamente. Y en algunos casos, por ejemplo, lo que vimos aquí, ¿no? En la talasemia dominante, necesitaríamos a lo mejor este, ¿cómo se llama? La búsqueda de la alteración genética, del polimorfismo que me está generando esa forma truncada de la proteína. Porque sí está el gen, o sea, el gen sí está. Sin embargo, como es una proteína que está incompleta, se degrada más rápido y por lo tanto, pues es como si dura muy poquito y por eso tiene eh, fenotípicamente, tanto por citometría como frotis, pareciera una beta talasemia mayor, pero ya cuando vemos cubrimiento de electroforético, pues realmente pareciera una talasemia menor, una beta talasemia menor. Pero es por eso, porque sí está el gen, pero está generando formas truncas que duran muy poco tiempo. Y eso solamente lo podemos hacer pues, por biología molecular, porque, o bueno, sabiendo pues eso de que, bueno, que si tienen características citohematológicas como una beta mayor, pero al hacer el cubrimiento electroforético me sale como una beta menor, seguramente es una cadena beta dominante, una talasemia beta dominante. Pero solamente así, o sea, es muy difícil diagnosticar con precisión qué tipo de anemia es. De anemia, perdón, qué tipo de talasemia es. Así decir, talasemia alfa mayor, beta mayor o beta menor, es muy complicado, o gamma delta, o por ejemplo la otra que es más rara, ¿no? La epsilon gamma delta beta, ¿no? Que ahí todas las cadenas del cromosoma 16 están alteradas. Y cuesta un poquito más de trabajo. ¿Vale? Por eso es Doctor, importante. Por eso es importante cuando ustedes estén en sus laboratorios o pongan un laboratorio o quieran hacer estas cosas es ver, darles la importancia, ¿no? Y afortunadamente la frecuencia de estas enfermedades no son muchas. Sin embargo, por ejemplo, el Instituto de Hematopatología del doctor Carrillo Farga, de donde son las fotografías y histogramas que utilizamos en la clase desde su atlas, eh, han tenido más de 400 casos.
Creo no, es más, porque estos 400 estamos hablando hace como unos 10 años. Yo creo que debe tener alrededor de unos 600, 800 casos mínimamente que ha atendido y pues todos lo que se ve aquí son lo que se ha encontrado por lo menos en población mexicana. Entonces, a lo mejor dicen, bueno, es que no es mucho, pero pues bueno, el corrimiento electroforético de hemoglobinas te diagnostica muchas cosas, muchas hemoglobinopatías, para darlo ya de forma ya más certero, ¿no? A lo mejor dices, bueno, a lo mejor no me alcanza para un secuenciador, no me alcanza para un ¿cómo se llama? Un termociclador, pero para otras cosas sí me puede funcionar. ¿Sale? Ok, bueno, es que conozco un caso de un laboratorio en el que llegó una muestra de un chico aproximadamente de 14 años y al analizar la muestra el citómetro arrojó que tenía un conteo alto, perdón, en leucocitos, pero al momento de hacer el frotis sanguíneo se dieron cuenta que había células anormales. Sin embargo, el encargado del laboratorio no le tomó atención. Dijo que era un probable error por el tiempo en el que había tardado en hacerse el frotis. Así que podía, así dieron los resultados como un valor alto en leucocitos. Ay, me te vi muy entrecortada, pero si no mal oí, el encargado hizo unas, perdón para no ver la tontería, para no decir la palabra correcta, o sea, no puedes tú inventar o decir algo que si no estás seguro. No te entendí bien cuál fue el caso, si me lo puedes escribir en el chat para poderlo comentar, pero eso sí, muchachos, ojo, por favor, ustedes están en formación, los jefes pues ya quedan o no, pues están bien o mal formados, ya muchos de ellos no los van a cambiar. Muchos no se siguen preparando o muchos tuvieron deficiencias y se quedaron con lo que vieron en clases. Eh, afortunado o desafortunadamente, el conocimiento avanza día con día. Entonces, a lo mejor yo ahorita les estoy diciendo algo que el día de mañana va a ser diferente, ¿no? Y se los pongo un ejemplo muy claro. Yo mis primeras clases que yo di, por ejemplo, para el tratamiento de anemia ferropénica, pues yo me fui con la clásica, ¿no? Ah, no, pues hierro en ayunas con juguito de naranja. Y no, o sea, eso es malísimo. Posteriormente yo supe que era, revisé unos artículos más recientes y eso es malísimo, le das en la torre al paciente, ¿no? El tratamiento de anemia ferropénica es hierro, sí, pero de forma oral, a la mitad de la comida fuerte, o sea, de la comida, ¿no? Si te comes sopita con carnita, pues después de la sopita, antes de que empiece la carne, el hierro y te terminas de la comida. Si además comes un plato fuerte, pues a la mitad de tu plato fuerte tomas el hierro y sigues comiendo. Porque el hierro sí es cierto que se absorbe en ambientes ácidos, pero cuando pues es más ácido, pues cuando estás haciendo el proceso digestivo. El hierro a nivel, por ejemplo, intramuscular no te sirve de nada porque se acumula por los macrófagos de la piel, por eso te queda la pómpico toda color negro plomo, no la puedes distribuir, ahí queda almacenado, llega muy poca circulación, prácticamente no sirve de nada. Y a nivel endovascular, pues imagínense, no existe suficiente transferrina para transportar ese hierro y por lo tanto vas a ocasionar que haya procesos de alergia y de choque, reacción adversa a la administración endovenosa de hierro. Entonces, la forma correcta, a menos, claro, que el paciente esté imposibilitado para tomar el hierro, pues se busca otras vías parenterales. Pero si no, la forma común y mejor para tratar la anemia ferropénica es con el hierro a media comida. Ay, estoy, híjole, no me llegó, no me llegó el mensaje de María José. Ya me llegó, pero no me dijiste cuál es el caso. Si me lo puedes volver a escribir, porfa, para comentarlo. Es que te oigo muy entrecortada, muy, muy entrecortada. No sé si sea mi internet o tu internet, pero te oigo muy entrecortada y no te alcancé a entender bien. Pero o sea, a mí lo que sí me espantó, lo que sí me espantó es eso que dijiste, ¿no? Que el responsable dijo que se vaya así, o sea, no pueden hacer eso. Es lo que decía, el citómetro, por ejemplo, es cierto, te evita de estar haciendo cuantificación de eritrocitos, de leucocitos, de plaquetas, hacer cuantificación de hemoglobina, volumen, o sea, te evita eso, pero no es para que ya no te vayas a tu casita y estés sentado rascándote la barriga, no, esto te quita ese tiempo para que tú lo inviertas en leer el frotis sanguíneo. Decía,
hay muchas ocasiones en que dices, es cierto, cuando estás iniciando, pues el extendido, pues te queda todo ahí con mal hecho, ¿no? Todos pasamos por eso, ¿eh? Todos hemos pasado por eso, y hacemos uno y otro y otro y otro. Y al final de cuentas, pues ya cuando agarramos la habilidad, pues ya nos salen bien bonitos, ¿no? Y las tinciones igual. Pero si hay alguna alteración, si encontramos alteraciones, tenemos que buscarlo. Ojo, las alteraciones tienen que ser similares a lo que nos dice nuestro citómetro. A lo mejor dice, bueno, acuérdense que hay anemias normocíticas normocrómicas. O sea, el citómetro te dice que está bien, pero si yo no veo mi extendido sanguíneo, pues yo nunca voy a dar cuenta que el paciente tiene una anemia normocítica normocrómica. Y así verlo. Aunque el ser en el contexto de los humanos leucocitos, no sé si son humanos. Ay, no puede ser, o sea, es... Bueno, es cierto que los eritrocitos y las formas aberrantes de los eritrocitos también pueden ocurrir conforme al tiempo, porque pues obviamente la muestra pues lleva la cantidad de glucosa mínima que se requiere para que estén de forma viable, ¿no? Entonces sí es cierto que dura, pero pues, si la muestra no estuvo más allá de 12 horas, o más de 24 horas más bien dicho, pues no sé, a menos que sea de hace varios días. Porque si la formación de acantocitos, eliptocitos y todas estas formas aberrantes debe de ser, debe de volverse a repetir. Tú cuando encuentras eso, este, tienes que ver qué onda. Ojo, hay que ver también el conteo celular lo hicieron a mano o con citómetro. Porque muchas veces también en algunas alteraciones, si lo hacemos de forma manual, eh, cuando hay problemas, principalmente lo que tú dices, gran cantidad de células aberrantes, puede que esté yo confundiendo con algunas células eritroblastos que pueden estar circulando, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Cualquier alteración se tiene que repetir siempre. Imagínate que le digas, ok, a ese paciente tiene una leucocitosis. Pues decía a lo mejor, no, perdónenme, 2 horas no te puede generar eso. Eso es una tontería. Puedes tener una ligera, la membrana se puede ver como un eritrocito irregular, sí, a lo mejor no está completamente redondito, bonito, pero a lo mejor está un poquito como medio alargadito, pero si ya dices que hay acantocitos, eliptocitos como tales, poiquilocitos o cualquier forma aberrante tradicional, no sé, eso no se forma en 2 horas. Perdóname, ese encargado no sabe de hematología, no sabe, porque no es posible que en 2 horas no se te forme eso. A lo mejor dices, bueno, lo hago con lo que hago es inducciones de panocitos, pues sí, en media hora, 15 minutos te forman los drepanocitos, siempre y cuando el paciente tenga los genes de hemoglobina S, ¿verdad? Claro está, te va a formar los drepanocitos. Pero si no es así, y es de forma normal y tradicional, temperatura ambiente, pues no. O no sé si están en una temperatura arriba de los 40 grados, también puede ser, ¿no? Pero si es una temperatura ambiente de entre 20 y 30 grados, no se forman. Perdóname, pero no se forman. Yo he trabajado muestras de 48 horas o más de 48 horas y las formas aberrantes como las que dices no se parecen. Es más, eh, he encontrado eritrocitos, sí he encontrado eritrocitos destruidos después de una semana, eh, pero las formas aberrantes como tal, casi no, o están destruidos o están ligeramente alterados. Pero 2 horas, no vas. Imagínate si eso fuera cierto. En el ISSSTE nada más, o en cualquier sector salud, ¿cuánto tardan en procesar las muestras? No, 2 horas no es suficiente, ¿eh? A menos que tenga una alteración, membranopatía, alguna alteración per se, el paciente sí te puede dar eso, pero 2 horas no es suficiente. Y es más, ustedes lo pueden hacer prácticamente en casa. Ahora que regresen, entonces una muestra, dejen una hora, 2 horas y vayan haciendo frotes y vean cómo van cambiando la morfología. 2 horas no es suficiente. Si hay gran cantidad de células, no es eso. Ahora, también hay que ver los valores de laboratorio. O sea, el único alteración fue
el conteo alto de leucocitos, María José? Perdón, maestro, no escuché si fueron altos los reticulocitos. Ok, entonces hay que ver, porque, ojo, hay que ver también volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina, concentración media de hemoglobina corpuscular. Si lo hicieron con citómetro automatizado, la mayoría por lo menos saca un hemograma, algún hemograma, ya la mayoría los hace de algún tipo, hay que verlo, y hay que ver que coincida, ¿no? O sea, si me estás diciendo esto, entonces debe salir alterado otros valores. Por ejemplo, cuando estás hablando de un eritrocito, no te puede alterar los valores del leucocito, o sea, es una tontería, reverenda tontería, ¿cómo creen? No, no, eso no existe. O sea, ahora hay que ver que también si no puede ser una probable eritroleucemia que está empezando a cursar, ¿no? Por eso te digo, o sea, no puedes descartar una muestra simplemente porque dices que ya pasó tiempo, o sea, no, y 2 horas no es suficiente. Digo, no sé qué tanta cantidad encontraste de eritrocitos normales también, eso también puede ser, a lo mejor si encontraste uno, dos, tres, pues dices, bueno, puede ser, ¿no? Inclusive, acuérdense que encontrar una célula, 2 células, 3 células aberrantes no significa que tenga ya una patología también, ¿no? Al final de cuentas, aunque nuestro cuerpo humano es maravilloso, pues de vez en cuando se le escapa a uno, ¿no? Se le escapa alguna alteración celular. Pero si es evidente alguna alteración, no puede descartar o decir que es porque fueron 2 horas. Ni menos 2 horas, ¿verdad? Perdóname, no te acabo, no, los eritrocitos no se acaban en 2 horas toda la cantidad de hemoglobina, de glucosa que hay en el plasma. Si así fuera, imagínate, para las transfusiones sanguíneas. O sea, imagínate, no existirían las transfusiones sanguíneas. O sea, en lugar de beneficiarte, te perjudicaría. Híjole, a ver si luego me pasas ese qué laboratorio es para no ir. Pero bueno, sí, no puedes decir eso. ¿Ok? Sí, doctor. Y luego le dijo cuál. Digo, muchas veces también entiendo que pues, son los jefes y uno hay que callar, como dicen, lo que callamos los godines. Pero sí hay que dudar siempre hay que dudar. Ninguno tiene la verdad absoluta, nadie tiene verdad absoluta, todo es cambiante, todos podemos cometer errores, todos podemos modificar las cosas, ¿no? O sea, y con respecto al tiempo va cambiando. Igual yo también me he equivocado, les digo, al principio cuando daba estas clases, decía una barbaridad porque así decía la guía práctica, ¿no? Pero pues ya después se supo que no debe ser así, que hay otra forma y mejor para el paciente para que no tenga problemas gastrointestinales posteriores. Pero bueno, esto es cambiante, entonces hay que irse actualizando y desviando, o sea, eso de que en 2 horas, no, a menos que tenga algo genético el paciente, pues te lo creo, pero si es un paciente casi normal o clínicamente sano, no tiene por qué tener alteraciones como y menos las que dices, ¿no? Cantocitos, eliptocitos, ¿no? Por favor, ¿no? Doctor, en pacientes que vienen comenzando en alguna talasemia y no hay necesidad de ponerle sangre, ¿se le da algún tratamiento? Ok, no alcancé, tengo que recortar, no sé si sea mi internet o el tuyo. Lo que te entendí es que si un paciente con talasemia intermedia no necesita, no, generalmente no. Va a depender del grado de hipoxia. Les decía, el tratamiento de esos pacientes, pues generalmente es la esplenotomía para evitar la esplenomegalia, sean esplenotizados, principalmente para evitar el daño, ¿no? Sin embargo, el tratamiento como tal para curarlo no hay. No hay, lo único es ir controlando las crisis. Si está en proceso, ¿cómo se llama?
Hipóxico, pues transfusión sanguínea. Si no lo requiere, pues solamente generalmente se les da nada más eso, lo que es la transfusión sanguínea, prácticamente. ¿Vale? Un tratamiento como tal, pues solamente lo paliativo para poder que el paciente la lleve lo más tranquilo posible. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Si quedó claro? ¿No quedó claro? Al final de cuentas, como cualquier otra anemia hemolítica, les digo, es transfusión de sangre para cuando es necesaria, ¿no? Para evitar el proceso hipóxico. La esplectomía, si es requerida para evitar que tengan daño, siempre y cuando en pacientes que tengan el hiperesplenismo grave, ¿no? O tengan esplenomegalia. Puede haber suplementos de ácido fólico para regular la producción eritrocitaria, pero no lo cura. O el único tratamiento que sirve ahorita, al igual que la mayoría de las anemias hemolíticas genéticas, es trasplante de médula ósea. Médula ósea solamente. Pero pues no todos son candidatos, no es tan fácil. Digo, no es tan fácil en el sentido de encontrar un donante compatible, ¿no? Porque como son trastornos genéticos hereditarios, pues no le puedes pedir a mamá o a papá, porque pues generalmente esos son los que te transmitieron el daño genético, ¿no? Entonces, es complicado. Pero hasta ahorita la única terapia efectiva, entre comillas, o que tiene una curación como tal, trasplante médula ósea en todos este tipo de patologías. Es muy complicado. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Si no hay dudas o preguntas, voy a detener la grabación y nos veríamos el día de mañana. ¿Vale?